que apunte su pregunta para que cuando yo les diga, ya pueden preguntar sobre algún tema, alguna inquietud que ustedes tengan, lo hagan. En este momento vamos a iniciar la clase de geometría. El tema es polígonos. Les pido por favor a todos los alumnos, guarden absoluto silencio, apaguen sus micros para no tener ningún tipo de interferencia, ningún tipo de incomodidad, y puedan algunos, bueno, todos los que están asistiendo, para poder entender la materia del día de hoy. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, Buenas tardes, profesor. les pido a todos que Profesor, apaguen su micro. buenas tardes, Como- profesor. mm, Todavía no voy a iniciar con las preguntas. Vamos a comenzar con la clase, y cuando yo les diga que ya pueden iniciar con las preguntas, ahí me pueden hacer todo tipo de preguntas. Primero referente al tema y después de otros temas por el tema del Día de la Madre. Un momentito, voy a compartir mi pantalla. Ya. Ven todos la pantalla, ¿no? Están viendo todos la pantalla, ¿no? Estoy preguntando a la Sí, clase. profesor. Ya. Entonces, Sí, Sí, profesor. profesor, sí estamos viendo la pantalla. guardemos silencio, apaguen su micro para poder explicar. Eh, este es un tema, no voy a dejar tarea en este tema, no va a haber tarea en este tema, ¿ya? Pero lo único que quiero, Ok. por favor apaguen su micro todos, lo único que deseo en esta clase, que ustedes logren entender este tema, ¿ya? Voy a compartir estas imágenes en el grupo para que ustedes puedan desarrollarlo, puedan copiarlo en su cuaderno. No quiero que lo impriman, no copien en su cuaderno. Ya, pueden entender y llenar las cosas que ahorita vamos a desarrollar. Ya. Acá dice, polígonos. Como ustedes pueden ver acá, hay algunos Profesor, elementos. Un momentito, cuando yo les señale que tengan que preguntar, con el momento que ustedes van a preguntar, ya, termino de hacer la clase y después pregunta, por favor, ya, porque tenemos que avanzar. Aquí, el tema de polígonos, ya, acá sus elementos son, como podemos ver en esta parte de acá, acá hay un polígono de 6 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá podemos ver que tiene Profe, buenas 6. tardes. Perdón, eh, porque mi lacto el internet se estaba yendo de mi lacto. ya, continuamos. Aquí, como podemos ver, hay 6 vértices, ¿no? El vértice A, este puntito que está acá, vértice B, vértice C, vértice D, el puntito que está acá no es esto, vértice D, vértice E, vértice F. Vértice es lo que une este lado con este lado. Igual, este vértice es lo que une con este lado y este lado. Acá tenemos también los lados. Acá dice AB, lo que ya hemos enseñado antes. A, B, es un lado, el lado AB. Continuamos. El lado AB. Ya. Acá hay otro lado, BC, el lado CD, el lado DE, como lo indica acá, y así sucesivamente. EF y FA, ¿no? Por favor, entiendan bien esto, que es muy fácil. Y acá dice ángulos internos. Obviamente que está adentro, ¿no? Acá ven esto que está aquí, esto rojo, es el ángulo F. Y así el ángulo E, que ven acá, el ángulo D, el ángulo C, ángulo B, ángulo A. Ya. Aquí tenemos eh, dos propiedades, dos fórmulas que se desprenden de la explicación de esto de acá, de los elementos del polígono. Les pido por favor, por tercera vez, que apaguen su micro, por favor.
Aquí, para poder entender estas fórmulas y no tener que memorizarlo, les pido que entiendan los elementos de un polígono, ¿ya? Estos son los elementos de un polígono. El polígono tiene vértices, tiene lados, tiene ángulos, ¿ya? Y acá, como estamos viendo, acá hay un triángulo y acá hay un cuadrilátero. Estos son polígonos de 3 lados, estos son polígonos de 4 lados, como pueden ver. Acá tiene 1, 2, 3. Tiene 3 vértices, acá el A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Acá podemos ver A minúscula como ángulo, B minúscula, y acá creo que es Q minúscula. Ya, acá tenemos una X, ya, afuera, ¿no? Y acá en el cuadrilátero tenemos 4 vértices. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula. Y los ángulos, como pueden ver, todos son en minúscula, ¿no? A minúscula, B minúscula, Q minúscula, Y o I latina, como usted quiera llamarlo, minúscula, ¿no? Entonces acá, de estas dos fórmulas, de estos dos, perdón, cuadriláteros, el triángulo y el cuadrado, ¿no? Se desprenden dos fórmulas eh, que nosotros debemos entender antes que memorizar. Debemos entender para que cuando el profesor construye sus problemas para el examen o para alguna práctica, ustedes puedan. Profe, eso de hacemos de Livio. Un momentito. Yo les he dicho que hay un momento que vamos a preguntar, por favor. Es la tercera vez. No quiero estar sacando alumnos. Ya saben ustedes. Continuamos. Va a haber un momento que ustedes van a preguntar. Entonces, acá tenemos perdón, el triángulo, un triángulo. Y dice así, como ustedes pueden ver, estos ángulos A más B más Q es igual a 180. La suma de los ángulos de un triángulo, miren, ¿eh? Son 1, 2, 3, es igual a 180. ¿Ya? Acá no sucede lo mismo. Acá hay ¿cuántos ángulos? Acá hay 4 ángulos. ¿Ya? Entonces la suma de estos 4 ángulos, esto es un cuadrilátero cualquiera, no es un cuadrado, como pueden ver. Acá este lado no es igual a este lado, no es igual a este lado, porque un cuadrado tiene sus lados iguales. ¿Ya? Es diferente. La suma de sus ángulos debe ser igual a 360. Ojo con esto, no se vayan a confundir. Ojo con esto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que A más B más Q es igual a 180, ¿verdad? Aquí. Entiendan, comprendan, por favor, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Lo Profe, en ahí, donde me está explicando, es como fuera todos esos lados de 90 grados. le pide, por favor, Dorian, que primero hay que atender a la clase y después ya me van a preguntar. Yo voy a decir en qué momento van a preguntar. Ya, primero Ya, profe. para que todos tus amigos puedan atender, a todos tus compañeros. Entonces, continuamos. Repitiendo de nuevo. Aquí, no se olviden esto, ¿ah? La suma de los ángulos de un triángulo, sea cual fuere el triángulo, sea cual sea el triángulo, A más B más Q, más bueno, le han puesto Q, ¿no? A este de acá, este ángulo, más esto, es igual a 180. Los ángulos que están adentro, internos. Igual acá, de un cuadrilátero, cualquiera puede ser un rectángulo cuadrado, pero que obviamente tenga 4 lados, la suma de esos ángulos que forman internos, esos que están internos, como pueden ver ustedes acá, es igual a 360. Hasta aquí. Eh, si entienden esto, pueden volver a ver la clase, ya ustedes van a entender cabalmente todos estos problemas. En el triángulo, como ustedes pueden ver, vamos a explicar aquí. Acá hay una pequeña fórmula que se desprende de este gráfico del triángulo. Acá dice que el ángulo externo que está acá, el ángulo externo que forma del lado AC, la prolongación, es una prolongación del lado AC de C para no sabemos dónde, ya de C para no sabemos dónde, al infinito, no sé, pero ahí es una prolongación del lado AC, ya, forma un ángulo con el lado CB, ya, forma un ángulo.
y es X. Pero este X, ¿cómo vamos a poder dar con el resultado de X? ¿No? Claro, si sabemos este ángulo, y como nosotros sabemos que Q más X es igual a 180, eso ya lo hemos enseñado antes, ¿ya? Pero acá hay otra fórmula. Si imaginemos que no sabemos esto de acá, ¿ya? Entonces, acá dice, en esta fórmula de acá, dice que el ángulo A y el ángulo B, ¿ya? Sumados los dos es igual al ángulo X, el de afuera. Acá está, A más B es igual a X. Ya, por favor, no se olviden, porque va a venir problemas de eso. Y acá tenemos algunos tipos de triángulos. Ustedes saben que un triángulo está formado por tres lados, ¿no? Bueno, esos tres lados, eh, en algunos casos, son iguales. Los tres lados iguales. Mira, acá tenemos un triángulo que sus tres lados son exactamente iguales. Por ejemplo, de aquí hasta este punto, hasta este vértice, es, por ejemplo, ¿no? 10 centímetros. Y resulta que de aquí hasta este lado, a este vértice, es 10 centímetros y de aquí hasta este vértice son 10 centímetros. Entonces, este tipo de triángulo tiene un nombre característico, equilátero. Entonces, cuando yo pongo en un problema el triángulo, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre poner un triángulo y le pongo al nombre eh, a los lados, ¿ya? Nombre a los lados. ¿Qué haría? ¿Qué, le pongo el nombre a los lados y le digo que es un triángulo equilátero? Le puedo poner el triángulo ACD. El triángulo ACD es equilátero. Entonces ustedes ya van a saber que sus lados son iguales. Si le pongo el ángulo ACD, por ejemplo, y pongo AAC, es vale 10 centímetros. Hállame el lado de A, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes ya van a saber que como es un triángulo equilátero, todos los lados van a ser iguales. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso, ¿ya? En la pizarra. Aquí, el triángulo, el triángulo isósceles. Si pueden ver acá, el triángulo isósceles tiene la característica fundamental de que dos de sus lados consecutivos significa que está a su costado. Aquí tenemos a su lado consecutivo, está unido por un vértice, son iguales. Por ejemplo, si acá de este lado, ahorita lo vamos a aplicar mejor. De este lado es igual, de este lado a este vértice, ¿no? De este vértice a este vértice. Pero no es igual a todo este lado. Esto tiene otro tipo de medida. Y aquí tenemos otro tipo de triángulo, el triángulo escaleno, ¿ya? Ojo con esto, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, cuando yo ponga un problema y te señale que el triángulo, por ejemplo, ABC es escaleno, ya significa que ninguno de sus lados son iguales, ni de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Ninguno es igual. Ya, esa es la característica de ese triángulo. Dentro de un momento vamos a hacer algunos ejercicios o algunas explicaciones sobre estas dos fórmulas fundamentales para que ustedes más adelante no se pierdan, porque esto lo vamos a utilizar, porque esta clase de triángulos y esta fórmula o sea, vamos a necesitar para las siguientes dos clases que son fundamentales, por favor. Aquí, en el cuadrilátero. Aquí tenemos, el cuadrilátero, como dice el gráfico, se clasifican paralelogramos, trapecios y trapezoides. Esto lo voy a explicar la siguiente clase. Bueno, de acá dos clases. Paralelogramo, hay cuadriláteros paralelogramos. ¿A qué se le llama cuadriláteros paralelogramo? Es muy sencillo, ya, ahorita vamos a hacer unas prácticas, pero de esto no. Igual lo vamos a hacer para esto cuando toque, para poder explicarles. Pero ojo, esto no quiero que se olviden, no olvidarse de esto, ya. Les voy a dejar de compartir para poder pasar a la pizarra y para que los alumnos puedan intervenir. Profesor, ¿me podría decir de qué están hablando o que estamos trabajando en el cuaderno? Es que del mío ahorita, ¿Perdón? es que del mío
No, ¿me podría decir si estaban haciendo en el cuaderno? Es que mi celular ahorita se había reiniciado porque había una falla y ahorita recién se acaba de reiniciar. Y me puede decir si Mira, están avanzando en el cuaderno. estamos en el curso. Mire, yo les pido a todos los alumnos que cuando entren a la clase, esto es como entrar, como ir al colegio, ¿no? Ahorita todos ustedes están asistiendo al colegio, pero de forma virtual. Entonces, por respeto a todos los alumnos que están atendiendo, les pido, por favor, este es el curso, como ya todos tienen en su casa, de geometría. El tema es de polígonos. Estamos explicando triángulo y cuadrilátero. Primero vamos a hacer una pequeña explicación más de los triángulos, de los tipos de triángulos, porque en la siguiente clase vamos a tener algunos problemas con triángulos, propiedades y líneas notables, que son la clase pasada. Entonces, para ello, ustedes ya deben saber de memoria algunas fórmulas que yo les voy a compartir en, en clase. ¿Ya? Eso lo podemos extender todavía esta clase. Entonces, ahorita en estos momentos, vamos a sacar una pizarra. Vamos a ver. Voy a compartir todo. Un momentito. Pizarra. Quiero morir. Pepe o que manco. Pepe o que manco. Todavía no logran ver la pizarra, ¿no? Todavía no logran ver la pizarra, ¿no? No logran No, ver la pizarra profesor. todavía. Ya, ya. Ahorita la vamos a ver. Ahorita vamos a presentar. Acá está la pizarra. Vamos a compartir. Ahora ve la pizarra, ¿no? ¿Ve la Ya me pizarra? han dado. ¿Ve la pizarra? Estoy hablando con la clase. ¿Están viendo Sí, la pizarra? profesor, sí veo la pizarra. Sí, profesor, veo Sí la veo la pizarra. pizarra, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Ahora guardamos silencio todos y les pido por favor que vean la pantalla porque vamos a hacer la explicación sobre lo que acabamos de hablar, que es muy importante para ustedes. Miren, aquí nosotros vamos a dibujar acá 3 triángulos, bueno, en realidad 4. En la primera hoja vamos a repetir, ¿ya? Con la participación de todos los alumnos, el tema del polígono de tipo triángulo, ¿no? Para poder entender, no quiero que se grabe, pero entender las fórmulas. ¿Está bien? Eso que es borrador, ¿no? Si no me gusta esta raya. Ya, aquí yo voy a dibujar, a ver, un poquito más ancho, ya, acá. Aquí yo voy a tratar de dibujar un triángulo. Me van a perdonar, no tengo una regla. Ya, listo. Entonces, acá vamos a dibujar un triángulo. Esto acá es una recta. Y aquí seguimos acá. Básicamente lo que nosotros ya hemos hecho. Pintar. Acá hay un ángulo. Y no se nota. Acá hay un ángulo. Acá hay un ángulo. Ahora sí se nota. No, acá vamos a dibujar para poder entender la fórmula que ya hemos estado explicando, para que ustedes puedan entender el tema de los ángulos, el tema de las fórmulas, perdón. O sea, acá hay un ángulo, acá hay otro ángulo, y acá hay otro ángulo. Entonces, a estos ángulos vamos a ponerle nombre a los vértices. Ya, este vértice se va a llamar, va a ser así, este va a ser A, este va a ser el vértice A. ¿Está bien? Este va a ser el vértice B,
Y este de acá es otro vértice. Va a ser el vértice C. ¿Está bien? Aquí vamos a poner de otro color. Esto va a ser el ángulo que está afuera. ¿Ya? Este va a ser el ángulo que está afuera. Entonces, acá le vamos a poner un ángulo X. Ángulo, ojo, acá hay otro ángulo. Acá le vamos a poner A minúscula. Acá B minúscula. Y acá C minúscula. Entonces, vamos a ver qué cosa entendemos de aquí. Yo quiero que ustedes ya habiendo escuchado una breve clase, ya, porque esto no puede seguir siendo un monólogo, tienen que participar todos. Entonces, aquí tenemos lo que acabamos de explicar. A más B es igual. ¿A qué es igual? El ángulo A más el ángulo B. Ojo, A 180. minúscula. ¿A qué? 180. No. 180. No. La C, profe. A ver. A C. La C. La C. Menos de 90 grados. X es el X. Menos de 90 grados. ¿Quién dijo X? Yo, profe. Nombre. Brian Rivera Aprieta. Ya, muy bien. La fórmula dice, estos dos ángulos opuestos, A más B, es igual al ángulo, bueno, ángulos internos. Esta suma que están, es la suma de estos dos ángulos internos, es igual al ángulo posterior, no, que está acá, que está al frente, que es X. Ya. Eso es una pequeña fórmula, sencilla, pero vamos a entender esta fórmula así. Pero esto no Como, bien, mamita. ya hemos practicado bastante. Bien. Hacer una X es aquí, No. aquí, ¿verdad? Mira, así, así. Por favor, corta, apaga tu micro, por favor. Apaga tu micro. Ya. Como nosotros sabemos, aquí A más B más el ángulo C, el C minúscula, el de acá, A más B más C, es igual ¿a qué? Ahí, eso lo saben todos ustedes. ¿Qué es igual? 180 grados, profe. Ah, muy bien. 180 grados. Hasta ahí, que le pone con su bolita ya, 180 grados. Entonces, hasta ahí, ya. Pero vamos a ver de dónde sale esto de acá. ¿De dónde sale que A más B es igual a X? ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Como ustedes pueden ver acá, acá está el ángulo C y el ángulo X. El ángulo C más el ángulo X también da 180. ¿Verdad? Eso lo hemos aprendido. No me digan que no se acuerdan. A, B, C y 180. Por favor, guarde silencio, por favor. Guarde silencio un momentito. Ya. Ya. Acá tenemos que el ángulo C más el ángulo X es igual a 180 grados, ¿no? 180 grados. Ya. Entonces, acá tenemos. ¿Qué pasaría si yo paso este X, perdón, este ángulo C para este lado? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos a ponerle punto y coma. Vamos a poner acá. X es igual. Eso es para que ustedes lo entiendan, ¿no? Igual a 180 grados. Fácil, ¿ah? Y cuando pasa el C para el otro lado, pasa con negativo, ¿sí o no? Ahí está. Ya. Ahí está.
puede ser así. Todo este ángulo sería, X sería 180 menos C, todo este ángulo, ¿verdad? Entonces, también podemos hacer al revés. ¿Cuánto podría valer C? Por favor, guarda silencio, guarda silencio. Podría ser al revés también, ¿no? Podría ser al revés, que X pase al otro lado con signo negativo, ¿ya? Entonces, aquí, aquí, aquí sería esto. Sería que C, el ángulo C, aquí el ángulo C sería 180 grados menos X, ¿ya? 180 grados menos X. Entonces, aquí arriba vamos a reemplazar. Como sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180, o sea, A más B más C es igual a 180, ¿ya? Ojo, tienen que estar atentos a la explicación. Aquí ya sabemos el valor de C, y el valor de C es 180 menos X. 180. El valor de C es... 180. Vamos a repasar. 180 grados menos X. Reemplazamos C. Todo esto es C. Acá, porque acá era A más B más C. Todo esto era C. Y C, sabemos que C más X es igual a 180. Entonces pasamos la X al otro lado con signo negativo. Entonces hallamos el valor de C, que es igual a 180 menos X. Hasta aquí, todos entendemos normal. Entonces, como ustedes podrán ver, este 180 tiene signo positivo, ¿ya? Porque acá hay un signo positivo, y este X va a seguir teniendo su signo negativo. Vamos a quitarle esto de acá para que podamos entender. Entonces, si este 180 tiene signo positivo y pasa al otro lado con signo negativo, ya se resta con el 180, y 180 menos 180 es igual a 0, ¿verdad? ¿No? Estoy hablando con la clase. Sí, Ya. Sí, profesor, 180 menos 0. 180. Apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. Que voy a poner acá esto. Y acá lo tenemos. Como podemos ver acá, aquí, un poquito más. Un poquito más. De 180 pasa con menos acá. Y, un momentito, pasa con menos acá. Menos 180 grados. ¿Ya? Acá tenemos esto. ¿Y esto qué sería? Esto sería 0, ¿sí? Sería 180 menos 180 es 0, ¿verdad? Ya, Tiene cero. nivel de Ah, 0. Hasta ahí 0. Ya, hasta ahí 0. Y acá hay un menos X. ¿Qué pasa si este menos X paso al otro lado? Pasa con signo más, ¿sí o no? Vamos a ver. Bien, tenemos al X. Y para el otro lado tenemos X porque cuando tú pasas al otro lado, cambia de signo. Pero miren qué tenemos acá. Miren qué tenemos acá. A más B, el ángulo A más el ángulo B es igual a X. Interesante, ¿no? ¿Y qué teníamos acá? Una propiedad que yo les acabo de explicar. A más B es igual a X. Entonces, en este momento, escuchen, en este momento yo les acabo de explicar de dónde viene este tipo de fórmula. Ya, este tipo de fórmula ya les acabo de explicar por qué A más B es igual a X. Ojo, que esto, voy a poner un problema tan sencillo en el examen. Este examen sí va a tener un peso considerable. Así que les pido que copien en su cuaderno, que practiquen o que lo lean en la mañana
¿ya? Para que todos ustedes no tengan problemas en el examen. Entonces, aquí acabamos de demostrar por qué A más B es igual a X. Aquí tenemos que A más B, esto de acá, vamos a poner acá, C. Acá tenemos que el ángulo B, más el ángulo B, más el ángulo C es igual a 180, porque los tres lados de un triángulo es igual a 180. Pero acá tenemos que C más la prolongación del lado BC, que es de aquí a acá, forma otro ángulo con el lado AC, que es, bueno, lo pusimos X. C más X es igual, acá está, C más X es igual a 180. Y pasamos este X al otro lado con signo negativo, que es acá. Después reemplazamos, acá como el valor de C es 180 menos X, lo reemplazamos acá y demostramos esta fórmula. ¿Ya? Hasta aquí todos entendemos a la perfección, todos entendemos. Les pido por favor que vuelvan a ver el video, por favor, aunque sea en la mañana, vean el video temprano para que puedan entender, puedan copiar en su cuaderno, ¿ya? Porque ustedes cuando copian se van a grabar. Entonces, hasta ahí entendemos bien, ya entendemos esto de acá. Esto lo eliminamos, que ya lo entendemos. Entonces, aquí vamos a explicar el triángulo equilátero, ¿ya? Lo que ya habíamos dicho. Vemos todos acá, ¿no? Triángulo equilátero, ¿ya? El triángulo equilátero tiene una particularidad. Como les comenté, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, ¿no? Ese es un lado, este es otro lado, y este es otro lado, ¿ya? En Aquí sus tres ángulos hay unas rayitas. ya, un momentito. Entonces, aquí vamos a ponerle nombre primero a los vértices. Vamos a ponerle a ese de acá el vértice A mayúscula, A, pongamos B, A mayúscula, C. A mayúscula, ¿ya? Este vértice le vamos a poner B mayúscula también, y a este vértice le vamos a poner C, C mayúscula. Entonces, aquí marcamos una característica del triángulo equilátero, es que sus tres lados, que pueden ver acá, bueno, no están tan rectos, ¿no? Porque no tengo yo una regla, ¿ya? Vamos a ponerle ya dos rayitas, ¿no? Dos rayitas. Y acá también las dos mismas rayitas. Y acá las dos mismas rayitas. Entonces, si yo digo, aquí digo, señalo a ustedes eh, un pequeño problema, ¿no? Por ejemplo, acá. Pregunta para los alumnos. Pregunta para los alumnos. Que me responde primero, tiene su nota. Aquí vamos a poner el lado BA. Este es el lado BA. Falta el sombrero. Lado BA. El lado BA es igual, o la medida del ángulo BA es igual a 10 centímetros. ¿Ya? Ustedes saben de dónde a dónde es 10 centímetros. BA es 10 centímetros. Entonces, la pregunta para toda la clase, la pregunta que me responde primero, ya tiene su nota. Ya saben que esto es un lado. C, Todavía 100 no he hecho la centímetros. pregunta. Todavía no he hecho la pregunta. Todavía no he hecho la pregunta. Por favor, no se adelante. No he hecho la pregunta. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ese
más AC. ¿Cuánto vale? 20 centímetros. ¿Quién lo dijo primero? centímetros. Alvis. Muy bien. 20 centímetros en total. Alvis lo dijo primero, perdón, ¿no? Ya. Con mi lista, agregar lápiz. 20 centímetros, profesor. Más 2. Ya. Entonces, hay alumnos que ya están captando esto de acá. Ese es un pequeño ejercicio. Si como ustedes saben que el lado BA es igual a 10 centímetros, la suma de el lado BC más CA, ustedes saben que esto vale 10 centímetros y esto vale 10 centímetros. Claro, 20 centímetros, ¿no? Entonces, cuando yo pregunte en el examen, me ponga un problema en el examen, no va a ser tan parecido, ¿no? No va a Profesor, ser tan ya, parecido. ya entendí, profesor, ya entendí ahorita, ahora ya entendí que hay que sumar las partes y a veces hay que saber cuánto equivale cuál el Claro, triángulo eso equilátero. es todo. Pero eso solamente ocurre cuando tenemos al frente un triángulo equilátero. Cuando tenemos un triángulo equilátero sabemos que sus tres lados son iguales, que este lado, el lado que forma BA, AC o CB, ¿no? Esos tres lados son iguales, ¿no? Acá estamos viendo un pequeño ejercicio, ¿ya? Sabemos que esto de acá vale 10, de acá vale 10, y de acá, de este lado, todo este lado vale 10. Entonces la suma de estos dos lados de BC más AC es igual a 20 centímetros, porque acá señalé un dato. El dato era Profesor, que ya sé por BA qué vale 10, es igual, porque cada lado vale el mismo lado que cada lado, es que si uno vale 10 bueno, porque cada uno tiene yo el le he dado mismo acá un método. valor referencial. Yo acá le di un valor referencial. Este es un valor referencial. ¿Ya? Entonces, ojo, que la próxima clase, el tema es triángulos. Hay propiedades, hay líneas notables en la siguiente clase. Entonces, ustedes ya deben saber qué cosa es un triángulo equilátero. Por eso me estoy tomando mi tiempo para explicarle los ángulos. Siguiente tipo de ángulo. Un momentito. Ya volvemos. Volvemos. No se distraigan, no se duerman. Después no quiero ver jalar en el Profe, yo ya examen, me ¿ya? quiero dormir. Ya no, está mal, pues. Está mal. Un breve reposo y seguimos. ¿Cómo se llama el siguiente triángulo? Isósceles, profe. Sos lo que dijo el Brian. Sí, profe, lo que le dijo mi compañero. Ya, el triángulo isósceles. Profesor, ¿cómo haremos el triángulo isósceles? Ahorita voy a explicar, ahorita voy a explicar. ¿Ya? Es muy importante que ustedes atiendan, vean su celular, la pantalla, lo que yo les estoy explicando. El triángulo isósceles, resulta que el triángulo isósceles es cuando dos, no, se escribe dos con dos S, un momentito, vamos acá hay un lapsus, un lapsus. Isósceles. Resulta que cuando nosotros tenemos al frente y leemos la pregunta, y en la pregunta nos señala que el triángulo es isósceles, ya sabemos que dos de sus lados consecutivos son iguales, o sea que tienen la misma medida.
Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ojo, no se vaya a confundir. No se vayan a confundir. ¿Ya? No me respondan apuradamente tampoco. Pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos acá a dibujar un triángulo. Voy a hacerlo más posible que se parezca a un triángulo isósceles. Acá tenemos A mayúscula, tenemos B, perdón, B mayúscula y ya tenemos C. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, como el dato nos está diciendo, es un triángulo isósceles. El triángulo isósceles vendría a ser que dos de sus lados, vamos a ponerle una bolita acá para marcar este lado y otra bolita acá para marcar este lado. ¿Ya? Y acá le vamos a poner 3 rayas. 3 rayas. Listo. Entonces, esta bolita y acá hay otra bolita igual. Entonces, ay, perdón, me pasé acá. Esto no lo considero. Borramos. Ya, listo. Seguimos. Entonces, aquí. Aquí. Resulta que cuando tú tienes un triángulo isósceles, con estas características, señalan este círculo, ya es como una marca, ¿no? Y te señala, bueno, acá está el dato, te dice triángulo isósceles, y ese círculo nos señala que este lado también es igual a este lado, porque acá hay otro círculo. Entonces, decimos que el lado que forma A, el vértice A con el vértice B, es igual al lado que forma del vértice A al vértice C, ¿ya? Hasta ahí, todos entendemos. Por lo tanto, Sí, profesor. por lo tanto, yo pongo un problema, un pequeño ejercicio, ¿no? Pequeño, chiquito. Claro, no lo voy a decir, porque el que me dice la respuesta es porque está viendo la pantalla. ¿Ya? Profe, el S de A igual a C. Todavía no he dicho nada, no he dicho nada. Más adelante. Cuando yo diga que ya. ¿Está bien? Entonces, ya. Tienes dos pantallas. Estás conectada con dos pantallas y eso genera mucho eco. Voy a eliminar una, ¿ya? Por favor. Entonces, seguimos. Vamos a continuar. Entonces, tenemos el dato. Tenemos un dato ahí. El que está viendo la pantalla va a saber cuál es el resultado. Vamos a ver, vamos a ver. A ver quién me dice. ¿Quién me dice? Cita nota. ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a ver quién se equivoca primero. Vamos a ver. La voy a poner así un poquito difícil. Todavía no termino. Conocemos todo esto. Sí. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Aquí, quiero saber cuál es la respuesta, muchachos. Profesor, ¿cómo se llama?
Es 46, 46. 46 centímetros. 46, profe, 46. 46 centímetros. Están jalados, ¿ah? Miren bien. 57. Jalados, no. 46. 11 centímetros. 10, profe, 10 centímetros. ¿Quién dijo 81? Ay, yo quería decir lo mismo. Profesor, ahí mismo estoy tratando de decir 81. Es que lo estoy sumando ahorita en mi cabecita. Y me acabo de dar Ya. cuenta de que había tres para sumar. Estoy diciendo uno nomás. Dos para sumar ahí. Había tres. Ya, muy bien. Entonces, Bueno, vamos a explicar. Vamos a explicar para que tus demás compañeros puedan entender por qué la respuesta es 81. ¿Ya? Vamos a explicar. Entonces, resulta que Ah, yo quería decir, profesor, sí, yo sabía. uno de sus compañeros se dio cuenta de los datos. Aquí dice BC, el lado BC, estamos hablando de un triángulo isósceles. El triángulo, el lado que forma el del vértice B al vértice A, el lado es igual al lado AC, es igual, son iguales. Ya, entonces de aquí hasta acá es 35 y de aquí hasta acá es 35. Este lado es 35 y este lado es 35. Y como yo puse un datito acá lo puse al revés, ¿no? CD también es igual a decir BC, el lado BC es igual al lado a CB, ¿no? Eso es lo mismo. Le puse acá 11 centímetros. Entonces, yo puse acá, BC es igual, decir CB. Acá sería 11, ¿sí o no? 11. Como sabemos, por favor, apaguen su micro cuando el profesor está explicando, por favor. Como podemos ver acá, AC es igual, acá está, perdón, CA es igual a AC. Y AB es igual a BA. Es igual, de aquí a acá o de acá a acá. Y esto, sabemos que AC es 35 y AB es 35. Entonces, 35 más 35 es, ¿cuánto? 70, ¿sí o no? Más 11 vendría a ser 81. ¿Está? sí, es verdad. Esta es la maravilla del triángulo isósceles. Ojo, no se olviden. Acá está el dato. Es un triángulo isósceles. ¿Ya? Triángulo isósceles. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el siguiente? Triángulo. ¿El siguiente triángulo cuál es? Pregunta a El la clase. ángulo escaleno. Ahí está. Muy bien. El ángulo escaleno. Estás atento a la clase. Entonces, triángulo escaleno. Hay una particularidad con el triángulo escaleno. No se vayan a confundir cuando yo les pongo un problema, ¿ya?
Vamos a hacer un triángulo. Está muy grande. Pasé que la raya con esto. Ya. Aquí vamos a dibujar un pequeño triángulo. Ay. Acá vamos a dibujar. Bueno, perdón, vamos a poner sus vértices. Perdón, este está. Esto vendría a ser A. A, B, C. B y C. Ya. Entonces, como podemos apreciar aquí, la particularidad del ángulo escaleno es que sus tres lados son diferentes. Entonces, yo le voy a hacer una marquita a los lados para que se pueda diferenciar, ¿no? Le pido por favor que apaguen su micro para yo poder editar la clase. Entonces, yo puedo poner de este color verde unas tres rayitas, ¿ya? En este lado voy a poner un rectángulo así largo, ¿ya? Y en este otro lado, una rayita así, una rayita. Entonces acá podemos apreciar, ¿no? Que la figura, cuando ustedes vean un problema de este tipo, van a saber de inmediato. Si yo no les señalo que es un triángulo escaleno, pero ustedes ven este tipo de figuras en un triángulo, ya van a darse cuenta que es un triángulo escaleno. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que es un triángulo escaleno, van a saber que los lados de un triángulo escaleno, ¿ya? Las medidas no son iguales. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá para que todos entendamos lo siguiente. Vamos a escribir acá. El lado, el lado AB es diferente. ¿Cómo pongo diferente? Pongo esto y un slash de acá. Así, pongámoslo así, diferente, ¿no? No es que sea igual, 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 sino es diferente. A ver cómo pongo. Vamos a ponerlo con un numeral. Ahí está. Es diferente al lado AC. Y esto es diferente al lado A, CB. C. CB. Ya. Es diferente. Entonces, no podemos decir, o sea, para yo poder hallar el valor, por ejemplo, de este lado, X, tendría que saber, ¿no? Alguna otra propiedad o poner algún problema, por acá, por allá. Estos tres lados son diferentes. Son diferentes. Ojo, acuérdense, son diferentes. El lado BC, el lado AC, el lado AB. Cuando se trate de un triángulo escaleno, pero si ustedes no leen que ABC, el triángulo ABC es un triángulo escaleno, no leen eso, pero ven en la figura este tipo de dibujo, no va a ser igual, ¿no? Pero un dibujo diferente, dibujos, como ustedes pueden ver, no son dibujos diferentes de diferentes colores, ¿no? O puede ser con el mismo color, pero de diferente gráfico, como acá pueden ver tres rayas, acá hay un pequeño rectángulo, acá hay unas flechitas, unas líneas, ¿no? Un zigzag, perdón. Ya, ustedes van a saber que estos lados que están acá son diferentes. ¿Ya? Hasta aquí. Preguntas. Ahora sí, primero preguntas respecto del tema. O sea, referido al tema o que tenga que ver con el tema que se está aplicando en la clase. A todos los alumnos. Pueden hacer ahorita las preguntas referente al tema. ¿Nadie se pregunta?
Entonces, ese que todos han entendido. Todos han entendido. Y que nadie hace preguntas. Han entendido que un triángulo escaleno ya tiene sus tres lados diferentes. Un triángulo isósceles tiene dos lados consecutivos iguales. Un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. ¿Ya? Hemos hecho unos breves ejercicios. Hemos explicado algunas propiedades del triángulo. Ya está en la pizarra. Ya está grabado. Profesor, sí, una pregunta. ¿Sencilla? Ah, Dime. ¿Qué, qué cuadernos vamos a hacer cuando terminemos el de esto? Y de las páginas de aplica tu aprendizaje, ¿lo vamos a hacer como tarea? Ya. Todavía no vamos a hacer eso. Ya todavía no vamos a terminar. Porque ahorita mi objetivo con esta explicación, como ya les dije, no voy a dejar tarea del curso de geometría, ¿ya? Porque primero yo necesito que ustedes aprendan totalmente qué cosa es el triángulo, las fórmulas que acabamos de explicar en las pizarras, que ahora que ustedes van a ver el video, y ese video lo voy a pasar a todos sus compañeros para que puedan escribir, anotar en su cuaderno, graficar en su cuaderno para estas fórmulas, el por qué sale la suma de dos ángulos internos es igual es igual a un ángulo externo. Ya les expliqué por qué sale esa fórmula, y ojo que la vamos a utilizar en algún problema en el examen. Explicamos también por qué es un ángulo equilátero, por qué es isósceles, por qué es escaleno. Eso vendría a ser todo. Vamos a seguir de corrido con la clase de ciencia y ambiente. Hasta ahorita, hasta donde estamos avanzando ahí, las explicaciones de la clase, la siguiente viene triángulos, ¿ya? Viene triángulos, propiedades y líneas notables. ¿Ya? Vamos a completar la clase, claro, reforzar la clase de hoy día, y también vamos a completar triángulos, propiedades y líneas notables en la siguiente clase. Ya ahí sí seguro que va a haber tareas, va a haber eh, ejercicios, aplicar las propiedades que hemos estudiado, ya, para que el alumno pueda entender y pueda resolver los problemas. Yo les sugiero a todos los alumnos que por favor se pongan a practicar los problemas de ahora. Muchos de ustedes están saliendo muy mal en sus exámenes, ¿ya? Y no es porque no se les haya explicado, porque todas las clases están grabadas y han podido eh, ver, ver las clases, ¿no? Y repasar las clases, en caso de que no tengan cuaderno, libro o algo donde anotar. Entonces, vamos a continuar, vamos a ver un receso de unos 10 minutos, ¿ya? Y vamos a continuar con la clase de ciencia y ambiente. El tema de ciencia y ambiente es, el tema de ciencia y ambiente, acá está, es el reino animal, ¿ya? Es muy breve, lo voy a explicar. Vamos a tener un receso de minutos, ¿ya? Y de ahí vamos a continuar. 10 minutos. Hay 11 personas, les sugiero que no se retiren del grupo, ¿ya? Ahorita vamos a tener un receso de 10 minutos, ¿ya? Sí, pero con una preguntita nomás. Dime. De aplica tu aprendizaje, ¿no lo vamos a hacer o lo vamos a hacer? Pero Mancilla, ya te acabo de explicar, lo acabo de explicar, no me has escuchado. Acabo de explicar que en la siguiente clase vamos a reforzar eso. Acabo de explicar que no voy a dejar tarea de la clase de geometría, que en la siguiente clase vamos a reforzar la clase de hoy día y vamos a desarrollar el tema de triángulo que nos toca la siguiente clase, que es triángulos, Ya, propiedades profe, y líneas notables. ya, profe. ¿Ah? Por favor. A ver un momentito.
Un receso de 10 minutos, ¿ya? Ya, profesor, ya quedan 10 alumnos. Diez minutos de receso, ¿ya? 10 minutos. Ya, profesor.